lo vi voluntario y asustado. El aire frío y déspota de New York no se oponía al linchamiento. Soga al cuello, su hijo en casa, vergüenza que nos arrastra, que nos obliga a no olvidar la sangre en nuestras manos. El tiempo, si existiera, avanzaría hacia el pasado como un volcán perpetuo en su más exuberante alegría. Los anaqueles guardan con aprecio la añoranza de un joven que encuentra en los libros no solo una razón para vivir, sino también la virtud de ayudar a vivir a los demás. No discrimina razas, color de piel y mucho menos orientación sexual. No muy lejos de la librería, una joven mira con pasión pitagórica las estrellas. Mientras un sepulturero se fuma un cigarro trasnochado, la madre llora y el padre esta vez no puede violar a su hija como lo había hecho durante años, porque ella ahora reside en el centro de la circunferencia. ¿Por qué ficción realidad? Ficción realidad es un título que nace a razón de la inherencia que poseen estos dos conceptos, en que no se pueden desligar. Cuando uno empieza a escribir, ya sea un cuento, un poema, una novela, parte siempre de la realidad. Y digo parte de la realidad, aunque sea una obra de ficción, porque partimos de nosotros mismos y nosotros estamos en la realidad. Pero el escritor siempre se inventa al narrador, sea en primera persona, tercera persona. Entonces ya ahí empieza la ficción a tomar control de la obra. Entonces ahí vemos cómo se ligan y cómo la inherencia de la ficción y la realidad se hace presente en cada palabra de una obra. Y yo pienso que ese título es un título que se adapta a la naturaleza de los cuentos. ¿Alguna vez tú pensaste que tú ibas a tener la capacidad para escribir un libro? La capacidad para escribirlo de una manera formal, no. El sueño de hacerlo, sí, siempre. Desde muy pequeño yo tenía ese anhelo de escribir un libro y de compartirlo con los demás. Quizás en ese momento no estaba tan preparado como ahora, pero sí siempre existía el deseo. Siempre he tenido esa inquietud, como todo niño, ¿no? Uno siempre sueña, y a esto, vuelvo y te repito, le agradezco a mi madre que no mató mis sueños. Eso sí ya sería un mensaje para los padres, a que no maten los sueños de sus hijos. Los cuentos de tu libro, Ficción Realidad, ¿tienen algo en común? ¿Se relacionan entre sí? Sí, los cuentos tratan temas independientes. Se relacionan entre sí en base a lo que ya hablamos de la ficción y de la realidad. Cada cuento es un tema independiente, no es un libro en que cada cuento necesita del otro para poder complementarse. Cada cuento se complementa en su propia naturaleza y se cierra en su propia armonía, en su propia atmósfera. Habla un poco sobre el cuento del arco iris que trascendió la historia. Ese cuento es un cuento que realmente me toca de una manera profunda, porque ese cuento refleja la vergüenza que debemos sentir todos los seres humanos por las matanzas que se cometieron principalmente en los Estados Unidos contra los afroamericanos. Es un cuento donde un afroamericano se sacrifica voluntariamente y crean una estatua de un hombre colgado para recordarnos y para siempre mantener vigente la parte de lo feo de la naturaleza humana, que es la capacidad de hacer mal. Entonces, ese cuento refleja todo eso, y el contenido es un contenido fuerte, pero está hecho a través de un lenguaje bien digerible y que se puede captar muy bien lo que significa
o lo que significó ser un afroamericano en los Estados Unidos en ese tiempo. Qué bello es darse cuenta de que mientras que yo tomo el mismo tren que toma Charlie Parker, mientras leo El perseguidor de Julio Cortázar. El perseguidor de Julio Cortázar es un cuento que trata sobre Charlie Parker. Y más aún, cuando voy escuchando una canción de jazz de Charlie Parker, al mismo momento que voy leyendo un cuento de Charlie Parker. Y voy en el mismo tren que se montó Charlie Parker, en el mismo tren que dejó botado el saxofón. ¿Ves lo que te decía de la ficción y la realidad? Yo estoy en el momento real de lo que pasó en un tiempo, pero que ahora es una ficción. Entonces, es la inherencia, no se puede desligar la ficción de la realidad. Y también sobre la belleza de la literatura, que un niño en África pueda ver el mismo sol que ve Kafka, que una muchacha en Argentina pueda beber el agua que tiene los mismos minerales que bebe Cervantes, o que un muchacho en México, en República Dominicana, sienta y respire el mismo oxígeno que respiró o respira Kafka. Eso no tiene precio. En el parque, sentado y pensativo, la ve que se aproxima. Era un esclavo que el pensamiento liberó, pero los finales suelen sorprender a quienes han despertado de la pesadilla. Él no era la excepción. El deseo de ser Dios ha consumido a muchos, entre ellos un doctor que juega a cortar cabezas y luego anuncia que ha vencido a Dios. Surco las ruinas circulares, vago en el limbo, estudio un ensayo sobre Cide Hamete, establezco los arquetipos del sueño en base a las teorías freudianas, atravieso silogismos aristotélicos que me lanzan hacia el inconsciente hasta encontrar el caballero de los leones. Resido ahora en el superconsciente. ¿Cómo fue el proceso de preparación para tú escribir el libro? Porque yo sé que tú te la pasas leyendo, nosotros hicimos un documental que leíste 108 libros, pero me gustaría saber cómo tú te preparaste para escribir este libro. Bien, sí, no, este documental, muy interesante, ese proyecto de leer 108 libros, me dio mucha felicidad, y hacer el documental contigo también. La preparación es esa. Yo creo que un escritor tiene que leer mucho y escribir mucho, pero leer más que escribir, porque en la lectura uno puede encontrar ideas, puede ver las formas, los estilos que utilizan los escritores, pero también eso de las ideas. Por ejemplo, yo tengo un cuento de que hay un personaje que lo que él se imagina lo trae al mundo real. Y yo estaba leyendo un libro de Unamuno, El sentimiento trágico de la vida, donde él menciona, dice, habría que preguntarse si todo lo imaginable es posible. Entonces, a través de la lectura, yo llegué a escribir ese cuento. Ya eso forma parte del proceso de preparación de un escritor para escribir un cuento. Ahora, no hay una línea fija. Cada escritor se prepara de la manera que considere o utilice el método que más le convenga, pero yo creo que la lectura es vital. Y para responder la pregunta un poco más, de manera más directa, leí mucho, pensé mucho
escribí y traté de corregir lo más posible antes de enseñárselo a alguien o que tenga una opinión sobre lo que yo he escrito. ¿Cómo pueden adquirir las personas esa disciplina que te caracteriza? Bueno, la fuerza de voluntad se adquiere en base al esfuerzo y al trabajo. Uno debe ir coleccionando poco a poco hábitos que lo lleven a uno a poder tener ese tipo de disciplina. No existe como una fórmula específica que yo pueda decirte, haz esto y ya serás disciplinado. No, eso hay que trabajarlo paso a paso con el tiempo. Y muchas veces decir que no a muchas cosas que quizás uno quisiera decir que sí, pero por los proyectos que uno tiene y por los sueños y el deseo de cumplir ciertas metas, uno dice que no a esas cosas. Entonces, uno tiene que entender, saber lo que uno quiere ser y lo que quiere hacer para poder desempeñarse mejor. Y para adquirir disciplinas hay que crear hábitos que nos ayuden para eso. Háblanos del cuento Alienación. Alienación es un cuento, bueno, es un cuento de una feminista. Y es una feminista que está empeñada en que el mundo lea a Virginia Woolf de la correcta manera. Ella, en el cuento se destacan muchas cosas de ficción, porque ella tiene que enfrentarse a un mundo que no la entiende. Un mundo que no la entiende y a un mundo que ella tiene que sobrevivir si quiere por lo menos ser parte de la sociedad. Pero ese sentimiento de alienación siempre se hace presente en ella. Es una chica bien culta, que lee mucho y con las personas mayormente que ella interactúa no son personas que leen tanto. Entonces ella se siente alienada, pero no solamente por la cultura que ella posee, sino también por las cosas extrañas en la ficción que están pasando. Ya ustedes descubrirán eso. Te quería preguntar, ¿qué importancia tiene para ti este proyecto? ¿Qué tú quieres conseguir con este libro de cuentos? ¿Hasta dónde tú quieres llegar? Tiene una enorme importancia porque yo considero que la literatura es una de las mejores artes. Y el solo hecho de pertenecer al mundo literario, el de escribir un libro, ya es para mí un logro. Que hasta dónde quiero llegar con este libro, al infinito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo tengo la certeza de que va a ser un libro que se le va a sacar provecho. Si no, no lo publicara. Si no, no me pusiera en esto. Entonces, cuando te digo al infinito, no es una ficción, es una realidad. ¿Por qué decidiste escribir un libro de cuentos? Porque el cuento es el género literario de mi preferencia. Y me parece que el cuento expresa una tanto en tan corto tiempo, que no significa que una novela no pueda expresarlo, pero en un cuento tú puedes comenzar un cuento como un ensayo, puede tener el impacto de una novela y también al mismo tiempo puede ser más breve que una novela. El lector no tiene que esperar 500 páginas, 300 páginas para poder adquirir una historia que lo enriquece. El cuento para mí tiene un significado muy especial y siempre dije que mi primer libro tenía que ser de cuentos. Yo creo que a la gente le gustaría saber qué beneficio tiene leer tanto. Bueno, en la conferencia que yo di en la Feria del Libro,
yo hablaba de un experimento que hicieron con Kafka, de que tomaron un cuento de Kafka, A Country Doctor, un doctor en el campo, y tomaron 80 personas, 40 leyeron el cuento, 40 no leyeron el cuento. Y luego pasaron a hacerle ciertos exámenes a las personas, a las 80 personas, y los que leyeron el cuento tuvieron mejores resultados que los que no lo leyeron. Ahí ellos comprobaron que Kafka, un escritor como Kafka, mejora la capacidad cognitiva. Tenemos que tener presente que somos una masa. Somos una masa, utilizamos... ¿Por qué un fisiculturista hace brazos? ¿Por qué un jardinero corta el césped? ¿Por qué una madre abnegada cocina con ciertos condimentos que sabe lo que van a producir en la comida? ¿Por qué el corredor de 100 metros entrena de la manera que entrena? Bien, cuando se trata de la literatura y del intelecto, se dificulta un poco el entender qué es lo que sucede porque no se ve, no es visible. Yo siempre he dicho que no es como una carrera de 100 metros que Usain Bolt llega primero y uno sabe quién gana. Ya uno sabe lo que es eso. La lectura y el desarrollo del intelecto, la capacidad cognitiva, no se ve. Y realmente lo más importante en el mundo no se ve. ¿Qué tú estás respirando ahora mismo? Y eso es lo que está manteniendo con vida, pero no se ve. Entonces, la lectura, como el ajedrez y otros juegos que retan tu cerebro, mejoran tu capacidad cognitiva. Y nosotros somos una raza que viene de que la ciencia no estaba tan avanzada hace 100, 200 años. ¿Y por qué hemos avanzado? Porque nosotros disfrutamos de un elevador, de una escalera eléctrica, pero no nos preguntamos cómo se llegó ahí. Eso fue una persona que lo pensó. A ti que te gusta Tesla, eso fue una persona que se sentó o caminó o se cayó y pensó en que, mira, un elevador, ya que el mundo está creciendo y hay edificios, eso es lo que hace la lectura. Te abre un mundo de posibilidades donde tú puedes mejorar como persona, como ser humano, y tener empatía. Porque al tú leer una historia como la que yo estaba hablando ahorita de el arcoíris que trascendió la historia, o Alienación de una feminista, o de un afroamericano que lo cuelgan en Columbus Circle, aquí en New York, uno dice, caramba, pero mira, y le abre uno empieza a pensar, a maquinar y a empatizar con los demás. Entonces yo creo que la lectura, eso... otra pregunta, ¿por qué en las escuelas se lee? ¿Por qué se enseña a leer? Uno no va a las escuelas y lo enseñan a leer simplemente porque eso es lo que hay. No, podría hacerse otra cosa. Podrían estar enseñándonos otra cosa que no sea leer. Pero si tú te das cuenta, si tú te fijas, todas las ramas, a muchos matemáticos que les gusta decir que la ciencia más superior, la matemática y la química, la física, bien, sí, tienen sus méritos. Tienen sus méritos. Yo no pongo a pelear ninguna rama con ninguna otra rama. Simplemente eso sería ya de personas pedantes que hacen eso. Pero si tú te fijas, el matemático estudia a través de ¿qué? Del lenguaje. Incluso una persona que gana un premio Nobel de matemática, de física, ¿qué tiene que hacer para recibir ese premio y expresar su gratitud? Tiene que hablar, tiene que utilizar el lenguaje. El lenguaje está en todos lados. Por eso hay que leer. Qué maravilloso es sabernos que podemos comunicarnos. Que cuando yo hablo, ahora en este momento, la persona que me escucha entiende lo que yo digo. Muchas veces los seres humanos no apreciamos algo hasta que lo perdemos. Como dice
esa trillada frase, ¿verdad? Pero es así, es cierto. Si a uno le quitaran el don de hablar, se arrepiente. Si le quitaran el don de la vista, el don de escuchar. Y más que el don de hablar, el idioma tan rico que tenemos como es el español, con sus agudas, con sus esdrújulas, con sus tildes, con sus signos de interrogación abiertos, porque sí existen en español. Vivimos en una era donde la gente solamente pone el signo de interrogación cerrado al final. En español el signo de interrogación va al principio también abierto, lo mismo que el signo de exclamación. Y para mí es un honor el poder comunicarme en la lengua de Cervantes, en la lengua de Borges, de Cortázar, de Rulfo, de Márquez, de Bosch. Es más que un placer. Y lo digo no solamente viendo el ángulo del español porque nací hablando español, porque también conozco el inglés, conozco el italiano y conozco un poco del latín. Y puedo decirles, sin temor a equivocarme, que el español tiene una riqueza tan grande que debemos continuar preservándolo, amándolo y cultivándolo. La gente cree que el inglés... Que hay muchas personas que piensan como que el inglés es más importante que el español. Realmente se equivocan grandemente. Quizás no conozcan la lengua a tal profundidad. Por ejemplo, ahí tenemos la tilde. Eso no existe en inglés. Ahí tenemos las conjugaciones de los verbos. Eso le da a un escritor varias formas y varias maneras de cómo utilizar la lengua. Es mucho más rica. Las lenguas romances son lenguas romances por eso. El italiano, el español, el portugués, el francés, porque tienen cierto romanticismo, expresan de una forma única las ideas. Ahora bien, no estoy denigrando el inglés. El inglés es un idioma que a mí me encanta y es un idioma tan rico como el español, pero no concibo que una persona diga que el inglés es mejor que el español. Tampoco yo diría que el español es mejor que el inglés. Los dos tienen sus riquezas y tienen sus formas de cómo comunicarse. El inglés lo que tiene más es que es un idioma sonoro. Hay muchos más sonidos en el idioma inglés que en el idioma español. Pero en cuanto a riqueza, ambos son maravillosos. Entonces, dejemos eso de que el inglés es mejor que el español, y tampoco las personas porque tengamos un idioma que podamos expresar ideas de formas más diferentes que el inglés, tampoco digan el español es mejor que el inglés. Los dos son buenos y son idiomas. Se expresan de formas diferentes. Yo tenía un punching bag en una mata de mango allá en Mao. Alto, bien alto. Y la gente a veces pasaba por la casa y me miraba y lo que decía era, bueno, el hijo de Igna se va a poner loco. El muchacho está medio loco. Me veían estudiando inglés y los propios amigos me invitaban y me decían, no, deja eso, que tú te vas a poner loco. No estudias inglés. Entonces, no sería solamente un mensaje para los padres, un mensaje para la humanidad. Cuando una persona quiere hacer algo y quiere hacer algo de bien, no se opongan a eso. No maten los sueños de las personas porque el ser humano no tiene límites. Y sucede algo muchas veces no me gusta mencionar la palabra raza porque yo pienso que existe solamente una sola raza, que es la raza humana. Entonces vamos a decir que entre nosotros los humanos muchas veces, si venimos del mismo país, muchas veces se ve el de afuera como mejor que el del mismo país. Muchas veces tenemos un amigo y porque el amigo es alguien que nosotros conocemos, nos dice o nos revela una inquietud sobre un proyecto que tiene, que quiere lograr, sea lo que sea. Ya la persona dice, no, tú no puedes hacerlo. ¿Por qué yo no? Y la respuesta es, bueno, porque tú eres amigo mío y estás junto conmigo, por eso tú no puedes. Entonces, las personas a veces reflejan sus propias limitaciones en otras personas, porque ellos no pueden
Ellos piensan que tú tampoco puedes. Y el mensaje también es para quien tenga un proyecto o quiera hacer algo bueno en la vida. No escuchen a nadie. Yo he tenido gente siempre que ha querido moldearme y decirme lo que yo tengo que hacer o que no lo haga. Ya no, porque ya ellos saben que yo no le pongo mente a eso. Yo hago lo que tengo que hacer, lo que yo considero que tengo que hacer. Pero si usted está en esa posición de que quiere realizar un proyecto, hágalo. No se lleve de las personas que el mundo siempre habla. El mundo siempre habla y uno debe escuchar su voz interior y serle fiel a eso. Agradecimiento. Si tú tienes que agradecerle a alguien, te sientes agradecido con alguien por lo que tú estás haciendo. Sí. Primero, agradecer a mi madre. Es la persona que me ha inculcado el amor por la literatura, el amor por la lectura. Y agradecimiento en general, tengo agradecimiento a muchas personas, todas las personas, no voy a mencionar nombres porque se me puede quedar alguien, todas las personas que me han impactado de alguna manera u otra y han correspondido para que este proyecto se lleve a cabo. Agradecimientos eternos. ¿Desde cuándo tú tenías pensado escribir un libro y cuánto tiempo te tomó? Como dicen, ¿desde cuándo? Mira, yo te comentaba que yo escribí un libro, me parece cuando tenía como 10 años, pero era un libro de artes marciales. Yo vi las películas esas que veíamos de Kung Fu, los hombres volando por los aires, y uno salía afuera a tirarse patada con los amigos. Y yo en mi casa un día en un cuaderno me puse a inventar con los dibujos y los pateos y escribí un libro más o menos como con una historia, prácticamente un guión de película, algo así. Y no sé si mis padres parece que lo encontraron, porque yo nunca lo volví a ver. Y seguramente pensaron, no, pues Jairo se está poniendo loco. ¿Qué es lo que él está escribiendo? Y bueno, con eso te digo que desde siempre he tenido esa inquietud por la literatura, por escribir, pero principalmente gracias a mi madre, porque mi madre me leía a muy temprana edad y ella, y ya de adolescente, ella leía un libro y yo lo leía también, los leíamos juntos. Entonces desde ahí nace el amor por la literatura y luego que uno se adentra en ese mundo literario de los libros, uno le da, si tiene el deseo, le da la inquietud de expresar cosas, ¿verdad? Y por eso me nace eso de escribir un libro. ¿De que cuánto tiempo me tomó? Bueno, este libro se está escribiendo, o diría yo, reescribiendo y corrigiendo desde más de 4 o 5 años. Porque pasa algo, yo no quería publicar un libro, primero sin haber leído lo suficiente. Yo creo que un escritor debe empaparse de lo que es el mundo literario y no solamente de su área. O sea, si una persona es un poeta, no solamente hay que leer poesía. Si es un novelista, no solamente hay que leer novelas. Si es un cuentista, no solamente hay que leer cuentos. Y si es un ensayista, por igual. Yo creo que un escritor debe leer todos los géneros literarios, debe conocerlos, quizás no dominarlos a su perfección, pero por lo menos tener una idea y conocerlos a cierto nivel de profundidad que le permita ya cuando vaya a escribir su obra, ya sea de ficción o de no ficción, un mejor dominio del idioma y de lo que quiere lograr con su libro. ¿Quién es Jairo Ramírez? Jairo Ramírez, ¿quién sabe? Esa es una pregunta difícil de contestar porque si yo te digo, me enfocaría más en las cosas que yo hago y si yo te digo, bueno, yo hago esto, hago aquello, te estaría dejando de parte cosas, de lado, cosas que me hacen a mí como persona. Más que todo soy un ser y no un ser humano, porque incluso hasta ese nombre está infectado de falsas creencias a las que no puedo ni debo someterme. La palabra ser humano es un nombre creado y cuando uno la pronuncia
ya se piensa como que uno no puede salirse de ese molde de lo que supuestamente debería ser un ser humano. Pero yo soy una persona que trata de vivir la vida, la mejor de las vidas posibles, y para eso yo creo que la lectura es vital, el amor por mi familia, mis amigos, y sobre todo, principalmente, el amor, el respeto y el agradecimiento a mi madre, que es para mí un ser inigualable. Eso podría ser un comienzo de la respuesta de esa pregunta, que un 10%. Una metempsicosis me muestra el lugar donde residen los escritores inmortales. En una cabaña flotante, por supuesto. Allí surge un reencuentro de cuervos, amontillado, The Fall of a House, and A Telling Heart. Una mujer se pasea por el Golden Bridge. En los años dorados de París, un artista danza con la muerte. El suicida se arrepiente justo al momento de saltar del puente, mientras montado en su caballo, un hombre ignora que ha de morir en las yayas de Asua. Una feminista mira al mundo a través de una grieta fantástica. Sus lecturas, su pasión, su deseo de realidad la encaminan hacia una vida alienada, que insiste en la correcta lectura de Virginia Woolf. El tren ha partido. Los dos ignoran la verdad. Una canción de Ed Sheeran le recuerda a Juan Luis Guerra. El césped en Escocia tiende a cantar por las mañanas. El sol lo acompaña con un re mayor. Al mismo tiempo, una guerra mundial se hace presente, un padre llora por su hijo, una camarera es el centro del universo, y Londres se muestra testigo de una ficción tan real como el oxígeno invisible que tú ahora sientes. Lo real se escapa a los sentidos. Lo ficticio resurge de la nada para adueñarse del todo.